Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a iniciar una nueva etapa con esto llamado Pablo 360. Es nuestro primer podcast. Este canal está nuevo, así que bueno, pido todo el apoyo de quienes me conocen y quienes no también. Hoy vamos a tener, en esta etapa, vamos a tener un ciclo de entrevistas con narradores deportivos venezolanos. Pablo 360 es una manera de aglutinar, encauzar lo que es el trabajo que hago no solamente a nivel de comunicación social, como docente universitario, como facilitador de talleres, en el tema audiovisual, en el tema comunicacional, como consultor. Son muchas cosas que hago y bueno, por supuesto he desarrollado mi trabajo en los medios tradicionales como radio y televisión durante mucho tiempo. Y hoy tengo una entrevista porque esto es una parte de mi profesión que me gusta mucho, que es entrevistar, que de poder conversar. Voy a estar con alguien quien conozco de hace más de 30 años y aparte de eso, para mí es un referente y en mi etapa de formación como locutor, como gente de los medios de comunicación, bueno, siempre fue mi referencia. Él se llama César Arriba. Humor, periodismo deportivo, música y aparte de eso, bueno, muchas historias. Bueno, un gustazo, un gustazo. Miren, está allí César Arriba. Con él voy a iniciar este podcast llamado Pablo 360, por fin dándole lo que le llaman la gente del mundo del marketing, un rebranding, ¿no? Tú sabes que todo es username, cuando vas a decir, bueno, el nombre del canal es tal cosa, Sí, engagement, que es interacción, entonces, bueno, todas esas cosas, pero bueno, estamos haciéndole un rebranding a lo que es, y por fin, chico, conseguí algo que tenga que ver con las multifacetas que uno tiene y que en esta quiero iniciar en una serie de podcast con, bueno, primero, con gente amiga y segundo, ligados al mundo de los medios como la radio, la televisión, el deporte y en el caso de César Arriba, el humor. César, gracias por estar aquí conmigo. no, por favor, una vez más juntos. Son tantos años y tantas etapas que hemos podido vivir y Ujú. desarrollar que bueno, arranquemos con esta también. Así Bueno, es. mira, me traje mi gorra de Boca Ya lo vi, yo tengo porque, una. No, la porque mía está más gastadita. tú eres boquense y eres Sí, fanático del fútbol y a ti el periodismo deportivo siempre te gustó mucho. sí, sí, siempre me gustó mucho. Es más, yo tengo que confesar aquí y comentarles que yo en estos días, César, conversaba con alguien que me dice, bueno, tú comenzaste en el mundo de la radio y todo eso. Y yo le decía, mira, aquí hubo una persona que me apoyó mucho, me apoyó mi hermano, pero alguien que me apoyó mucho y tengo que decirlo y siempre no me canso de repetirlo, que fue César Arriba. César Arriba se calaba cuando yo grababa un casecito y se lo ponía una voz más, no es que la tenga muy bonita ahorita, pero un poquito más educada. En un cassette, tenías tú un Chevette Claro, rojo. Ahí tú lo escuchabas. claro. Oye, y siempre me hiciste ese acompañamiento y bueno, y para mí tú eres un referente en mi vida Bueno, profesional. ese Chevette rojo al que tú haces referencia, que fue mi primer Mm, carro. Acuérdate esa historia, que ese Chevette lo compramos entre mis padres y yo, reunimos la plata, compramos ese carro, pero yo no sabía manejar. Y ese carro se estaba pudriendo aquí y fue tu hermano quien comenzó a manejar ese carro y él era el que me ah, quería para arriba y para abajo y nos las pasamos que si en Maracay para todos lados. Era tu hermano Ramón que manejaba ah, ese carro. Acuérdate que él, interesante. claro, Sí, sí, sí. acuérdate que Ramón aparte tuvo con mi mamá una relación muy especial. Sí, Ellos bueno, es se que tu querían mamá, mucho. sí, no, Sí, y entonces aquí hay una cosa de los Rivas, porque quien me lleva a mí a la televisión deportiva es tu hermano. es correcto. Y yo aprendí mucho con tu hermano y aprendí mucho con Roberto Sagna, que también trabajó contigo. Lo que Ujú, pasa es que yo no trabajaba con Roberto Sagna, pero sin embargo sí, aprendí. Entonces ahí hubo como un cruce entre varias figuras de una misma generación, pero que tenían cosas para enseñar. A mí lo que me llamaba la atención, a mí lo que me gustaba de ti, y siempre me gustó de ti, fue tu deseo de aprender, tu deseo de superación, pero lo más importante, porque fue con lo que yo me identifiqué y me identifico, a tu amor por el oficio, tu amor por la profesión, no mm, hablemos de periodismo, sí, 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 hablemos de la comunicación. Comunicar a través de un medio. Eso para ti fue una pasión tan grande que yo lo vi y cómo me iba yo a negar a darte las dos, tres herramientas que yo para el momento había aprendido. Por eso hubo la empatía, porque bueno, después nace la amistad y todo claro. aquello,
y yo te bauticé 14 muchachos, y nunca No estoy entiendo. pendiente de ellos, que nunca les regalo un coño. Pero mira, no hay una persona sobre la faz de la tierra con más ahijados que yo. Yo tengo 140 ahijados Me imagino. y no sé ni cómo se llaman esos carajos. Pero la culpa es de Ese- ustedes. O sea, Sí. ¿cómo ustedes van a exponer a sus hijos a ser apadrinados por un carajo como yo que no joda? A veces se me olvida hasta mi fecha de cumpleaños. Bueno, pero está bien. Ahí es donde dice alguien que somos más compadres que padrinos. Entonces, pero bueno, pero eso también tiene que ver con esa empatía y esa amistad y hermandad que ha surgido entre nosotros. Y bueno, siempre ha sido para mí, como lo dije, un referente. Y como referente, César, a ver, todo tiene un inicio. ¿Cómo arrancas tú con esto de la radio? ¿Cómo te sumerges tú en este mundo? ¿Qué te hace clic a ti como para decir, mira, voy por aquí? Yo empiezo a escuchar música. Yo empiezo a escuchar los discos de mi mamá, que mi mamá era una gran melómana y tenía una colección importante. Yo empiezo a escuchar esos discos y un día descubro que hay una cosa que se llama la radio, donde no solamente pasan los discos que estaban en la casa, sino pasan otros discos, pasan música. Mm, Pero descubro que esa música era acompañada por tipos que hablaban, pero que además hablaban muy bien, que sí. tenían palabras, Ujú, que se expresaban de manera culta, que tenían estilo. Eso me llama la atención y yo comienzo a escuchar la radio, pero comienzo a prestarle atención es a los tipos que hablan ahí. mm, Inmediatamente, en cuestión de meses, hay una transformación y mi mamá compró un equipo de sonido que traía como unos micrófonos de juguete. ujú. Esos equipos de sonido 3 en uno que tenían para disco, para cassette y tenían radio. Y yo comienzo a grabar mi propia voz de niño con unos cassettes anunciando las canciones que estaba oyendo en la radio y después ponía los discos. Por ahí empieza la cosa. Ese es el primer paso. Estabas disjoqueando. Estaba disjoqueando con cassette. Y bueno, Mm, y como siempre, mi mamá fue la figura clave porque ella apoyaba esas iniciativas. Ella veía algo artístico en eso y además ella orgullosamente lo compartía con sus hermanas y con sus amigos. Decía, mira, y porque yo le decía que no le mostrara eso a nadie, ella agarraba los cassettes y se los ponía a la gente. Ven para que escuche el hijo sí. mío. Mira, Mira, anunciando mi esta muchacho. canción sí, esta canción de Paul McCartney, de Mm, los Michael Jackson. Después de eso, o en paralelo, no, en paralelo comienzo a interesarme por el deporte. mm, Comienzo a ver eventos deportivos en la televisión y también veo que hay tipos ahí que hablan muy bien. Pero después descubro que esos deportes también los pasan por la radio y empiezo a escuchar las transmisiones deportivas. mm. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me asumo seriamente como locutor ya cuando tenía 12 años, porque yo a los 12 años estaba absolutamente claro en que eso era lo que yo quería hacer en la vida. Le pedí a Dios que cuando fuera grande me diera una voz como la de esos tipos, porque si no, coño, te imaginas que ella vaina, Sí, "Guau, guau, guau, me trae", una voz de mariquito. Pero no, sí. bueno, se me fue echando a perder y, y, Bueno, y pero aparte de eso, una generación, César, donde las voces eran las voces. eran voces. Voces. Pero tú sabes que lo bueno se pega, Mm, porque ¿qué pasa? Tú escuchas, yo tengo grabaciones de Beto Perdomo en el año 78 y lo escuchas en el año 2015 y la voz de Beto Perdomo evolucionó. Las voces mm, evolucionan. es correcto. Es como las voces de los buenos cantantes. Cuando un buen cantante usa su voz y estudia, su voz mejora. Ujú. Eso es mentira de que no, lo que pasa es que este ahora pone la voz así. No, la No. voz bien trabajada se va educando. En el año 92 a mí me dio una laringitis crónica porque me dio, no me acuerdo. Mm, Y a partir de ahí, a mí me recomendaron un foniatra. Y ese foniatra me dio unos ejercicios que yo puse en práctica. Y eso fue en el año 92 todos los años. Yo más nunca he vuelto a enfermarme de la voz, que no sea por un catarro. Ahorita tengo alergia, pero claro. enfermarme, que mis cuerdas vocales hayan sufrido, con toda la cantidad de cosas que yo he hecho, porque mira que narrar deportes es una Ujú. vaina. Sí, sí. Entonces, yo comencé a educar la voz, a usar mejor la voz, porque en la época cuando, en la época cuando nosotros comenzábamos, obviamente, y como yo estaba pensando en el deporte, uno por supuesto que hacía el esfuerzo de impostar un poco más la Claro. voz para ser más hombre, pues yo era un niño. Cuando te das cuenta de que eso
de que ese no es el camino, sino que usando tu propia voz puedes desarrollarla y tener los bajos y los agudos. A ver, manejar la voz dentro de los rangos Sí. originarios de tu condición física, ya con eso Mm, tú puedes lograr lo que tú quieras. Entonces, bueno, yo nunca dejé de estudiar, yo nunca dejé de prepararme. De hecho, lo que pasa es que yo entro en la radio muy joven porque, como te digo, a los 12 años ya yo estaba definido. claro, ¿qué Obviamente querías? el camino para mí fue muy expedito, fue muy rápido. Mm, Ya yo a los 18 recién cumplidos tenía mi certificado de locutor aprobado por el ministerio e inmediatamente ya tenía un trabajo como locutor avance, pero ya yo estaba trabajando. así es. Entonces todo fue muy rápido para mí. Entonces ¿Qué yo tuve hacías que antes seguir. de eso, César? ¿Qué Mira, hacías en paralelo en ese proceso de formación? O sea, ¿de yo qué vivías, pues? trabajé, bueno, yo estudié en el INSE para poder, los estudios de locución eran muy caros. Mm, Tú que conoces a mi familia y conoces toda mi mm, vida, tú sabes que nosotros nunca fuimos una familia de muchos recursos. O sea, nosotros teníamos que, lo que teníamos había que trabajar. claro, pues sí, como Y la mayoría. ya era un muchacho grande, entonces mi mamá no, los estudios de locución de aquella época, mi mamá no me los podía pagar, no daba para Claro. hacer. Entonces yo consigo, me pongo a estudiar en el INSE para que me postularan para una empresa. Y Mm, evidentemente le eché pichón y saqué buenas notas y me postularon para una empresa. Y yo me fui como pasante a una empresa llamada Seguros La Seguridad, pero ese era un pasante, pero con sueldo. A mí me pagaban y me pagaban muy bien. claro. Y yo surgí en esa empresa. Ahí me fue muy bien allí. Yo me pago los estudios de locución con eso. Ese fue el trabajo formal que yo tuve y bueno, mis estudios en el INSS. Antes de eso, yo fui eh, buhonero de discos. Tú Ok. sabes que antes existían los buhoneros, la gente que vendía discos Ujú. en la calle, que los Sí, ponían sí, en sí. el... Ajá, ¿tú te acuerdas de eso? Claro, claro. Un centro comercial. Bueno, yo trabajé en la buhonería de discos con un señor que me patrocinó y me enseñó mucho de música. Trabajé con mi tío en el mercado popular de la Plaza de Toros en Valencia. Vendíamos cilantro, fruta, verdura. Ese Mm, eran mis trabajos. Aparte de estudiar, yo saqué mi bachillerato e inmediatamente ingresé en el INSE. No me metí en la universidad porque quería resolverlo del mm. tema de la locución. Claro, que era tu objetivo principal allí. Claro, y además en esa época era muy famoso el hecho de que tú podías ganar mucho dinero siendo locutor si lo Claro, hacías bien, si triunfaba. correcto. Entonces, buhonero, vendí con mi tío. Yo tuve un trabajo muy simpático porque además fue mi primer trabajo como locutor, que fue promotor de lubricantes en una bomba en Naguanagua. Era la primera Sí. vez que yo tenía que ir con un producto y tocarle en la ventana a alguien y decirle, señor, este aceite 2040 es el aceite que usted necesita. Yo tenía como 16 años. Ah, esos fueron tus primeros ensayos ahí Ese fue mi primer ensayo de eh, locución. Pero imagínate tú cómo el mundo ha eh, evolucionado. Hoy ese trabajo lo hace una carajita que está bien buena en la sí, voz. explotada. No un zagaletón como yo. Entonces, ajá, ese trabajo que otro hice yo. No, esencialmente esos fueron mis Eso. trabajos más serios. Mm, Bueno, limpiar la casa para poder ir a los juegos de pelota. Mi mamá me decía, bueno, si limpias la casa o friegas o haces algo, te ganas tus 10 bolívares para que vaya para el estadio los sábados. Eso lo podemos considerar como trabajo doméstico claro, remunerado. remunerado. Muy bien. Después, cuando yo ingreso en la radio, crezco muy rápido en la radio, empiezo a tener incluso cargos gerenciales dentro de la radio con 20 Ujú. 22 años. Después comienza a nacer en mí y tú tienes mucho que ver en eso, porque tú eres una persona pendiente de superarse, pendiente de tal, de no quedarse en los laureles. Y tú fuiste una de las personas que me recomendó, mira, tienes 24 años, estás muy joven y tal, pero... Y me meto a estudiar en el CUAM. Ujú. Me meto a estudiar publicidad y mercadeo en el CUAM. Es mi regreso a la academia. Yo decía, bueno, la academia hay que pagarla. Claro. Y empiezo a estudiar ahí. Ah, yo había estudiado computación también. Ni siquiera se Sí. llamaba informática, se llamaba computación. Computación. En el Catela High Institute estudié computación. Ah, eso estamos hablando hace unos añitos atrás. Bueno, estudio publicidad y mercadeo, pero no termino la carrera. Y sigo en mi mundo de la radio. Después ingreso en la Escuela de Comunicación Social Ujú. En y bueno, la Cecilia Costa. la Cecilia Acosta y bueno, hermano, eso fue una novela, pero logré graduarme. Sí. Y eso para mí fue un alivio.
Lástima que ya mi mamá no estaba para celebrar eso, porque yo cada cosa que consigo en la vida, yo lo que hago es mirar al cielo. Sí. Y La mira que has vieja logrado siempre es la cosas. prioridad. Mira que has logrado muchas cosas, César. Sí, pero Porque la has vieja sigue logrado muchas siendo la cosas. prioridad. Sí. Ahí me dice, mira, vamos a publicar el libro. Pum, Mm, pienso en mi mamá. Mira, que ahora vas a trabajar en tal canal. Pum, pienso en mi mamá. sí, Inmediatamente ella es la que se me viene a la mente de primero. No es la claro, única, pero es claro. la primera, porque ella está en el cielo y ella todo lo ve Mm, desde allá. Entonces, bueno, terminé esa carrera y sentí una gran satisfacción porque fui muy displicente. Y también tiene que ver con que siempre he trabajado y he trabajado mucho, y tú lo sabes que yo he tenido el privilegio de tener mucho trabajo siempre. Entonces, claro, eso te mm. dispersa, te vas para otro lado. El año que viene termino, el año que viene termino, Pablo, y el año que viene termino, y bueno, Bueno, pero es que yo recuerdo que cuando trabajamos juntos en Radio Satélite, que por cierto, nunca se me va a olvidar lo de la mística, que tú me decías, y lo voy a echar el cuento, salíamos, yo estaba, me acuerdo que en esa oportunidad soñé siempre con trabajar y tú fuiste el culpable que yo me fuera de la Mega a Radio Satélite. Esa así era la es, radio que yo quería estudiar, trabajar, esa era la radio en la así que yo es. quería trabajar, Satélite. Y ahí en la Mega, en ese momento pasa de Higgs 95 a la Mega y yo tenía la posibilidad de... Y esa era Es la que radio eso que yo era, quería. es que tú eras de Boca o de River, no podías ser de Sí, los dos. exactamente. Entonces, pero yo recuerdo, y esto es una anécdota bien interesante, de hecho yo a Fernando, mi hijo, siempre le comento sobre esto, que yo me iba con César arriba, yo llegó un momento que, bueno, Samuel me dijo, te tengo la oportunidad de la vida, trabajé en los 6 meses ahí en la M, los fines de semana, dormía ahí en la radio, porque yo no tenía carro, yo vivía en Nebonagua, este, y después me dan el chance en la FM, me acuerdo que estuve trabajando los fines de semana en la FM, y después quedó diario. Pero recuerdo que César, yo me iba los sábados, yo tenía un programa llamado Pablo Dance, que era una broma de pura música ahí, extraña, disco y todo eso. Y entonces me iba con César arriba y nos íbamos a caer a Pablo por allá en la Matica de Parque Valencia. ¿Sí Entre recuerdas eso? otros, Ahí entre me otros dejabas gloriosos botado, lugares. sí, otros lugares. Y después me dejaste botado como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana en Radio Satélite cuando tenía que trabajar a las 6. Y me decías, así que se crea la mística. Esa mística. Pero es verdad, y eso me lo hicieron a mí. No, ya, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama este amigo maravilloso operador que tenía un grupo que se llamaba Las Agujas Flotantes? ¿Cómo es que se llama él? Bastida. Bastida, Era apellido Bastida, sí. Las el agujas apellido flotantes, sí. Bastida. Que Dios lo cuide donde quiera que esté, una gran persona. Sí, vale, un Pero personaje ese de recuerda la radio. que a veces ustedes empataban guardias en las que no tenían dónde dormir. Sí, sí, Y cosa que yo hice también, se acostaban en el piso a reposar un rato, esperar el comienzo de la claro. guardia. Sí, Y ustedes me lo contaban y yo sí, orgullosamente decía, así es. sí. Esa era la mística de una generación especial. Hoy en día uno habla de esas cosas y dice, pero ¿Pero qué es que el eso? mundo cambió. Ujú. Pero para nosotros era importante el sacrificio, La porque uno, responsabilidad. uno, no, y uno a los jefes de esa época. Mm. ¿Qué pasa, Pablo? Hoy en día en una radio, en un canal de televisión, llega una persona recién graduada y ya tiene un programa con nombre, con productores, con secciones. En los años 80, en los años 90, tú te tenías que ganar a sangre y fuego todo. Claro, César, yo pasé meses para poder entrar a satélite. ¿Te Claro, acuerdas que yo iba cada rato, preguntaba, mira, ya escucharon mi locutor de las prueba? Sí, madrugadas, sí, locutor de lo que llamaban locutor avance. es correcto. Entonces, el locutor avance, ¿qué era? Era como un médico, era una persona que tenía que estar todos los días disponible las 24 horas por si algo pasaba para venir a cubrir a los locutores titulares. Y tú podías pasar en esa condición 3, 4 años para recibir una oportunidad titular. Mm. Cuando tú finalmente tenías un programa, cuando tú finalmente tenías una guardia, ese era llegar al cielo y tú por supuesto que ibas a responder con preparación, con dedicación a eso porque te lo habías ganado con esfuerzo. Eso Así hoy no es. existe. Entonces, cuando hablamos de la mística, a la gente estos cuentos le pueden parecer exagerados, pero así era, porque a los jefes de uno, a esos grandes gerentes que nos tocó tener y que de quienes aprendimos tanto, Mm. a ellos había que demostrarles compromiso, había que demostrarles las ganas y además identificarse con el medio. No es que yo vengo a trabajar aquí, no, no, no. Sí, sí, Usted va a trabajar aquí si le gusta, si claro. se siente cómodo con esta programación, si usted entiende que este es su camino. O sea, era como ponerse la camisa de un equipo, firmaste un contrato con los Yankees Mm. y así era antes. Y la competencia era mucho más grande. Entonces, si eras de la Mega, tú eres
de la mega, Sí, yo soy satélite, así es. ese tipo de cosas. Es una época muy bonita. Tú formaste parte de eso, Sí. pero tú, porque la gente habla mucho de que yo he hecho cosas versátiles. Tú también, porque tú hiciste música, a ti siempre te Mm, fue muy bien con la música, porque a ti te gustó, eres muy melómano, pero además tú manejas periodismo deportivo y además incursionaste en una vaina que es súper seria, que es el periodismo político, sí. que era algo que para nosotros era Pablo, pero ¿cómo termina Pablo en esa vaina? Entrevistador. Ojo, Sí. tú nunca fuiste un tipo payaso al aire, Sí. siempre fuiste un tipo sobrio, pero más hacia el arte, Mm, la música, el deporte. Yo recuerdo, yo recuerdo que cuando yo te visitaba, cuando tú vivías en Naguanagua, pero para allá, Vaya, para reunión allá en Naguanagua. para Barrio Unión, Mm, eh, que yo te visitaba con mi ex esposa, mm. ella siempre, después que nos reuníamos, ella decía, Pablo sí sabe de deporte. Ella se impresionaba porque tú tenías mucho conocimiento de baloncesto y empezabas a hablar conmigo. Y no te creas, tú, lo que pasa es que yo soy un poco más quiet en ese aspecto, pero tú dices que pero tú también influías en mí porque yo te veía y yo decía, coño, yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que empaparme más de otros deportes y tal. Y fíjate que yo después termino también narrando Mm, baloncesto, que es un ujú. deporte que se me da tan fácil, Sí, vale. Bueno, se te porque da yo, fácil el béisbol, el sí, baloncesto, se te da fácil el boxeo, sí, el y el, boxeo y el fútbol, y el fútbol. sí. Lo que Bueno, pasa es que el yo fútbol. el fútbol, yo no te he escuchado con toda sinceridad en el fútbol. Bueno, métete en el canal, no le vayas a decir a nadie porque bueno, en mi canal Tranquilo que de te... YouTube, Ah, en mi canal de YouTube hice la Eurocopa completa y están todos los juegos. Lo que pasa es que perfecto. yo abandoné el fútbol. En el 2010, yo hice el Mundial 2010 para una empresa que me contrató, que Sudáfrica. ellos querían hacer unas transmisiones corporativas. O sea, generar transmisiones, pero con sus propios productos, sus propias marcas para sus clientes. Ok. Fue la gente de Clomimarca. En el 2010 yo hice ese Mundial y yo me comprometo con ellos, dale. Pero lo que yo no me había puesto a pensar es que eran todos los juegos del Mundial. No. Yo hice todos los juegos del Mundial. Ah, Entonces, estamos hablando de cuántos juegos es en un mundial, verga, no sé. 48, 44, No vaina 50. así. No vaina así. Total que bueno, yo decido abandonar el fútbol, ya yo había incursionado en el fútbol, está como en el 2007, hice incluso unas transmisiones independientes, o sea, era la época del internet como una cosa nueva, entonces yo hacía como una especie de diferido de los Juegos del Carabobo Fútbol Club, autorizado por Prensa Carabobo. O sea, yo Mm, montaba una web aparte y yo transmitía de manera independiente los Juegos del Carabobo en conjunto con el circuito de radio. Lo que pasa es que el circuito de radio era radio, yo era web y no le importaba a nadie. Eso lo hice yo por mi cuenta. Y después hice ese mundial. Pero después dejó de hacer fútbol porque el fútbol demanda mucha atención, son demasiadas ligas. Yo decía, coño, yo quiero escribir un libro, tengo el tema del humor, los programas. Si me meto mm, en el fútbol también, marico, voy a explotar. sí. Y Pero el después me... fútbol que es todo el año, el fútbol todo el año. El fútbol es todo el año, o sea, como lo Marico, quieras. nada más las ligas No. europeas. O Sí, sea, sí, seguir las ligas europeas. sí. No, Y Pablo. sí, sí. Y si Pero, transmites el brasilerao, el fútbol de sí. Brasil, te vas a volver loco, porque Pero lo eso, que te decía el el 25 están baloncesto, jugando a las 6 de la mañana. sí. Lo que te decía el baloncesto es que se me da muy fácil porque tú sabes que yo como locutor siempre tuve la posibilidad de hablar muy rápido. Correcto. Y el Y que se baloncesto es entiende. eso. Sí, el Claro, baloncesto. Y el baloncesto es deporte rápido. rápido. Me encanta el baloncesto. Baloncesto es Me rápido, encanta. rápido, rápido. Pero fíjate que contigo, porque yo fui basquetero de los 80 contigo en las tertulias, yo me acerco otra vez al baloncesto en los años 90. Oye, qué Entonces, bueno. Qué tú que bueno vives saberlo. hablando, no, que César Arriba me dio, que él me hizo, ¿qué tal? Coño, habla también de lo que tú me diste a mí, Claro, que es un sí, montón de cosas. así es, así es. Mira, César, vamos a hablar del humor. Bueno, vamos a seguir hablando de radio, pero el Sí, humor, el humor. Yo sé que para mí, te voy a decir, para mí hay una palabra o un nombre clave en tu vida, y eso me lo corriges tú, llamado José. bueno, con ese personaje vamos otra vez al chamito de la música, de escuchar radio y de todas esas influencias que iban haciendo. Descubro yo la comicidad en la televisión. En mi familia siempre hubo mucho sentido del humor.
mucho Mm. chiste, mucho sarcasmo y eso me gustaba. Yo era el chamito que ponía sobrenombres en el colegio, chalequeador, nada. Mm. Método de Obviamente, defensa, me imagino que era un método de defensa también en ese sí, momento, ¿no? claro, esos mecanismos. Obviamente, Sí. cabulla corta, si se metían conmigo, entonces yo me arrechaba, porque así es. Claro, claro, sí, sí. Que todos No, son pero así. Todos los chacaleadores son así. comienzo yo a ver, comienzo yo a ver los programas cómicos. Eso era José Lo y aquello me gusta mucho porque era también era un reflejo de lo que se veía en las calles. Mm, Era un reflejo de lo que se veía en las calles desde el humor. Inmediatamente conecto con Radio Rochela, comienzo a ver Radio Rochela, pero los personajes con los que más conecto son con los que más hacen este tipo de comedia que mezcla lo físico con la improvisación. Eran José Lo, Kiko Mendive, mm, Pepeto, posteriormente El Gato, y bueno, y después llega la generación de oro, Emilio Lovera y toda esta gente. Pero en esos años 80 me llamaba la atención porque me daba la impresión de que José Lo no se aprendía los guiones. Y entonces mm, siempre tenía salida, siempre hablaba con los camarógrafos, o le saludaba a alguien. Eso a mí me da mucha risa, no sé por qué. Y comienzo a ver este tipo de programas y a consumir humor y después descubro, bueno, Woody Allen, toda esta gente que hace cine y escribe humor. Empiezo a leer libros de humor de Otrova Gómez, empiezo a leer a otros humoristas venezolanos. Descubro posteriormente la vena humorística de Iván Locher, que hizo varios libros de humor. Y el humor siempre estaba en mí, pero era parte de mi personalidad. Yo no lo veía tanto como llevarlo al plano profesional, porque hasta ese momento, en mis primeros mm, tiempos en la radio, yo era, bueno, ahí estaba escuchando la canción de YouTube que se llama tal, claro. del disco tal, y ahora viene de Fleta. Mm, Fueron ustedes mismos, mi entorno, mis amigos, mis colegas, quienes de vez en cuando me decían, oye, ¿por qué tú esa vaina que acabas de decir en el pasillo que fue tan hilarante, por qué tú no le das un toque de eso a tu personalidad en la radio? Yo decía, ¿qué te parece? Claro, tú deberías agregarle un toque más, más auténtico, porque ajá, eres el profesional, pero también hay una parte tuya que la gente se está perdiendo y podría funcionar. Me decía, mm, me dijiste tú, me decía Falco, eh, mm. ¿cómo se llama? Joaquín Gómez, toda la gente de esa época. El murciélago heavy. Sí. Entonces, comienzo también a escuchar programas de radio que eran como una ventana hacia nuevas maneras de hacer las cosas, manteniendo el periodismo, manteniendo la cosa, pero con ese toque más cercano a la gente, como Rocadencia, Mm, como Salida de Emergencia, como ese tipo de programa. Comienzo yo a poco incorporar el pasillo, sí. la Bueno, era licorería. parte de tu personalidad. Claro, Comenzaste a lo mejor a ser más auténtico en ese sentido, porque claro. tiene que Y ver con tu personalidad. comienzo a utilizar un poco mi jerga, que era la Mm, jerga de mis amigos, que era lo que uno escuchaba claro. en la calle, que era lo que hacían los programas cómicos. Ujú, Yo terminé convirtiéndome en lo mismo de lo que yo había visto, que escuché una buena frase graciosa en la calle, voy y pum, la llevo. Y lo que pasa es que cada vez eso que pasa, que también me acerca a la gente que hace humor. Comienzo a relacionarme con gente que trabaja en el humor. mm. Y comienzo también a conocer, a reconocer y a trabajar las técnicas del humor, que es a organizar ese humor que ya no es nada más la ocurrencia y la chispa del momento, sino a escribir. O sea, eso tiene una estructura, ¿no? El humor dentro de todo, Claro, trabajarlo es algo serio. claro, cuando tú te pones a trabajar en humor, eso es muy serio, porque eso Sí. requiere dedicación, el trabajo creativo, la exigencia, sobre todo cuando no se te ocurre nada, tener que parir una cosa para que Mm, cierre, para que tenga chispa. Entonces, obviamente, tú comienzas a escribir, comienzas a imaginar, y eso es un trabajón porque eso es muy agotador. Pero además, pero es algo que realmente te atrapa, porque algo que yo respeto mucho es lo saludable que es el humor, mm, la salud a través de la risa, la sanación a través de la risa, el entretenimiento y el humor. Entonces yo comienzo a asumir
con mucha seriedad la posibilidad de generar bienestar en otros a través de yo contar una historia, un chiste, una cosa, en el humor de radio y televisión, Ujú. que es para lo que yo me formé. Entonces aprendo a escribir, comienzo a depurar, comienzo a crear un estilo, porque al principio cuando tú empiezas a escribir, tú lo que haces es imitar a lo que te están Claro, enseñando. claro, porque lo hagas tu referente, pues por lo menos, mínimo. Y después empiezo yo a hacer mis propias cosas, mis propios personajes, y buenísimo. Pero viene una siguiente etapa, que es la más reciente, que es el único humor en el que yo no había incursionado, que era el stand-up comedy, la comedia en vivo. En vivo. Y eso es gracias a un programa que me toca producir y liderar, que se llamaba Río del Humor. Pero yo había hecho humor durante años en radio y televisión, pero yo no tenía contacto con la comedia. Pero el humor también se lo agregaste un poco o al deporte, a tus narraciones. Sí, Sí, sí. sí, pero eso sí fue súper orgánico. Eso yo te Sí, juro eso que por nunca, ejemplo. Ok. nunca fue planeado, nunca fue, voy a inventar esta frase, eso todo salió. Mm. Entonces, salía, yo escuchaba las reacciones, decía, anota ahí, yo le decía a Julio Borges, al compañero mío, anota ahí que se me olvida esa frase. Sí, sí, sí. Pero eso sí, Tu terminó compañero siendo Los Tigres de Aragua. con los Tigres de Aragua. Eso terminó siendo muy, muy natural, que nació y se quedó ahí. No, no fue, nunca lo programé. Nunca, yo nunca me, o sea, nunca fue un plan hacer cosas como las que en su momento, guardando la distancia, hizo Pepe, Beto Perdomo. Mm. No, ese no era mi plan. Obviamente hay grandes influencias de esas escuelas porque son grandes locutores, grandes entretenedores y súper narradores deportivos. Claro. Entonces, claro, me tengo que identificar. Además que son dos grandes amigos y dos personas muy amables conmigo. Por nombrarte a dos, hubo otro, Musiula Cavallerí, a quien no conocí, pero le conozco la carrera y lo escuchaba. Mm. Entonces, pero esto del stand-up comedy termino yo de graduarme porque era lo que me faltaba. Entonces, no solamente, o sea, varios aprendizajes. Uno, ver lo que ellos hacían. Oye, qué duro es lo de la comedia en vivo. Me parece esa No, no, vaina que... es la asignatura más dura. Uno, aprender de lo que ellos hacían. Mm. Dos, había muchos escritos que yo tenía que los convertí en rutinas de stand-up gracias a recomendaciones de ellos. O ¿Tenías sea, yo algún referente, César? De varios, stand-up. varios, varios de los que trabajaron conmigo. Sí, Mira, Mr. Tinaquillo, sí, va, yo lo... hay un comediante de Caracas que me ayudó mucho que se llama Jordi Palmero. Hay otro comediante que está en España que se llama Fran Ordóñez, Oliver Colmenares, la señora Ana, que es Ana C, que es la hermana de Fernando C del programa Rocadencia. De Rocadencia. Sí, ella es la hermana. Imagínate tú, cuando yo la Mm. conocí le dije, Ana, Ah, bueno. tú no me importas, a mí me importa es tu hermano, quiero conocer, porque es mi ídolo, Fernando. Ellos, hay más, pero ellos directamente le metieron pluma a mis cosas. Mm. Ya, mira, este texto aquí, esto lo puedes hacer así, ta, 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 ta. Con ellos y otro grupo, yo fui aprendiendo y también redactando cosas que ya yo tenía para hacer rutina. Yo pasé todo el año 2022 presentándome en vivo, me fue buenísimo. O sea, tienes noches buenas, tienes noches malas, pero Claro. en general me fue buenísimo. Pero lo dejé porque es un trabajo muy nocturno, mucho sacrificio, mucho trasnocho, y yo soy muy débil con los vicios. Mm. Perdón. Y estaba tomando mucho y sentía que había llegado un poco tarde para ese nivel, porque para ganar plata tenía que hacerlo como lo estaba haciendo, 6 veces a la Claro, semana. claro. Y estaba descuidando todo lo demás, porque estaba quitando toda la energía que tenía para mis deportes, para la radio, para la televisión, por estar en eso. Y dije, mira, tengo que parar aquí un momento para Mm. reorganizarme, porque me estoy acostando todos los días a las 3 de la mañana. Eso, entre otros motivos, dejé de hacerlo. Lo que no quiere decir que dejé de escribir ni abandoné el humor, porque el humor está a mí y quizá la semana que viene, hoy grabé un podcast con Tinaquillo y quizá la semana que viene me animo y me vuelvo a montar, pero ya no tantos días. O sea, Claro. claro, si tú tienes 23 años, tú puedes echarle. Sí. Ahora, el- César, ¿has pensado en un libro de humor tuyo? Bueno, ahorita estoy terminando mi libro de relatos, De relatos. el segundo. Ujú. Ya está casi, casi listo, falta corregir dos cosas. Me está ayudando con eso el periodista Eduardo Ochoa. Eh, y ese libro tiene el 50% son relatos humorísticos. Humorístico. Sí, relatos humorísticos. Muchos de esos sacados de los monólogos que hacía en las rutinas de stand-up.
A mí me gusta mucho escribir el humor, me gusta más porque incluso puede ser más rebuscado, que a mí me gusta mucho la exageración, Ujú, ujú. las palabras así rebuscadas para decir, o sea, porque la gente me pregunta, ¿cuál es en realidad tu personaje? Yo, mira, mi personaje es un tipo que dice un poco de vainas con palabras arrechísimas, pero son pendejadas. El chiste es que Sí, tipo lo que está hablando es una pendejada. Ese es el personaje que siempre me gustó. El tipo sí. así, y todo el tipo serio, y como arrecho, como sobrado. De hecho, hay gente que se ha comido ese personaje y cree que en realidad yo soy un tipo arrogante. No jodan. Lo No, que soy yo no te conocen, no te conocen. no Ahora, me conozco. César, tú sabes que para mí el humor, bueno, como te dije, aunque suena como una metáfora decir que el humor es serio, yo por lo menos a mí el humor, oye, todo el mundo en una época decía, no, que Pepeto, pero Pepeto me pareció a mí un monstruo en el humor, Pepeto. Tipo que era Maravilloso. humor constantemente en base a la referencia de cuando yo he visto por allí podcast de por lo menos de Emilio Lovera, que comenta y habla de Pepeto. Todos terminan hablando de Pepeto. Todos los que tuvieron su época en Radio Rochela terminaron hablando de Pepeto como una referencia. Y Emilio Lovera, a mí me gusta particularmente el trabajo de Emilio Lovera. Maravilloso. Vi, es Rafucho, el maracucho, ¿verdad? Que es Sí, pana tuyo, vale. sí, sí, pana tuyo. Entonces, oye, entrar, a mí me pasó lo mismo que a lo mejor te pasó a ti cuando me viste en el mundo de la política, y yo dije, César, yo sé que tú eres el humor porque el humor vive en ti, pero que te lo tomaras tan en serio, yo dije, verga, eso sí está, o sea, porque me parece que el humor es hay que nacer. Eso es un don que tiene quien hace el humor. El humor, yo no creo que yo puedo tener humor internamente, pero el hecho de poderlo desarrollar, hacer un stand-up, o sea, no, es complicado. Es muy, Es complicado. particularmente es muy complicado. Sí, bueno, hay que dedicarle tiempo. O sea, tú eres un tipo con un buen sentido del humor, pero tú has ejercido tu profesión de otra manera, por otro Sí, camino. Yo sí, siempre tuve la licencia porque siempre me mantuve en áreas artísticas, música, deporte. Entonces, son ámbitos en los que tú periodísticamente no vas a afectar a un colectivo porque tú simplemente estás hablando de esas cosas, ¿entiendes? O sea, sí, si yo digo que un tipo batió 30 honrones y me equivoqué y fueron 25, eso no le va a hacer daño a nadie. así es. Pero tú en el periodismo político tienes que ser muy cuidadoso, tienes que ser Sí, muy profesional. Entonces, te queda es ser sí, sí. tipo, No, hoy estoy disfrutando de otra etapa de mi profesión y una es comenzar aquí de conversar de recopilar experiencias y muchas cosas y sí, hablar con gente amiga. Fíjate, César, que tú aparte de eso, oye, si hay alguien que me ayudó y con quien yo conocí el mundo de la música, fue contigo. Es más, hay gente que me identificó ser más rockero que tú. O sea, andando yo contigo, que me decía, no, por lo menos yo recuerdo, caso, Paul Gilman, decía, no, tú, o sea, tú eres un rockero de los duros y si supiera que rockero es César Arriba. Pero aprendí mucho. A mí la música me gusta me gusta y mucho, me mucho, consta. sí, me Eres gusta un gran mucho. melómano. Sí. De hecho, yo contigo había una banda que a mí me gustaba mucho y a ti te gustaba mucho, que era The Cure. The Cure me gusta, Yo había claro. vivido The Cure en los 80 y yo Mm, veía que a ti te gustaba mucho, pero había una banda que a ti te gustaba mucho y a mí no me gustaba, no me disgustaba, pero no atrapaba mi atención. Y a raíz de tanto hablar contigo, comenzó atrapándome y me convertí en fan. Déjame ver si tengo el disco por aquí, no. que se lo cargo por aquí. ¿Qué banda No, será esa? la mano. Este, que es YouTube. Ah, YouTube, claro, 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 YouTube. Sí, gracias a ti, sí, yo es empiezo verdad. como que a, mira, pero ya va, déjame sentarme a escuchar en serio a Sí, ver esta banda y sobre todo esa etapa de finales de los 80 y principios de los 90 que se pusieron más experimental. sí, Yo siempre digo, coño, si no hubiera sido por Pablo, quizá yo paso de largo con YouTube. Y sí. ahora, bueno, Bueno, imagínate. soy Sí, sí. el fan número uno. Y sé que también, a lo mejor como hobby, te gusta, no sé si hoy día estás conectado con las series, pero te gustan las películas. ¿Cómo no? El cine. Sí. Mira, el cine clásico, Bueno, este año 2024 vi la película de Demi Moore con esta muchachita Margaret Qualley y me gustó Ujú. bastante. ¿Cómo se llama? La sustancia. No, no, no lo he visto, no lo he visto. Muy buena, te la recomiendo. Ah, Con los ya. años desarrollé un gran gusto por el cine raro, por el cine de David Lynch, por el cine de los hermanos Cohen, Tarantino, ese tipo. Tarantino. Me fui más Sí, por ese mundo
que por el cine convencional que también me gustaba. Hay una película, hay una película que me regresa mi interés por el cine absolutamente y es una película de los años 90 que se llama Seven con Ah, Morgan claro, Freeman, Morgan Brad Freeman Pitt y y Brad Kevin Pitt. Spacey. Sí, de Esa hecho, película, sí. cuando salió esa película yo estaba oyendo música, andaba en otra vaina y esa película dije, tengo que volver al cine. Mm, Tengo que volver a mis raíces porque me gusta mucho el cine. Sobre todo soy fanático de directores y de actores. Yo puedo ver una película que no me resulte muy interesante, pero la actuación de tal o cual actor, yo, oye, qué bien lo hizo aquí. mm, Yo soy muy la escuela de las Tres Marías. Marlon Brando y sus dos hijos, Pacino y De Niro. así es, así Eso es lo mío. es, Eso es lo mío. así, sí. A ver, fíjate, bueno, pero es una manera también de ver el cine, porque cada quien lo ve desde una perspectiva. Hay unos que lo ven de, si conocen algo de cine, lo ven desde la toma, desde la musicalización, si el soundtrack estuvo bien o no, pero cada quien lo ve. Yo por lo menos, películas, muchas, muchas, muchas. Te puedo hablar, bueno, Seven fue una referencia para mí también, Seven. Y a raíz de allí, bueno, imagínate, Kevin Spacey, está Brad Pitt, está Morgan Freeman, o sea, tres caballos. No estamos hablando de, o sea, estamos hablando de tres caballos que hoy día se mantienen y siguen haciendo trabajo. Bueno, por lo menos Kevin Spacey hizo recientemente una serie que estoy terminando de ver que se llama The House of Cards, algo así, tiene que ver con la House vida. House of Cards. Ajá, no, no recuerdo, sí, House of Cards es el nombre. La estoy terminando de ver ahorita, estoy en la sexta temporada ya. O sea, Eh, todavía está Kevin Spacey, porque después que se rayó la terminó de grabarla, que hace el papel de su Sí, mujer, hizo no, como 3 temporadas después. no, pero sabes que lo de Kevin Spacey está ya en esta que la estoy viendo, ya el tipo, él muere. Ah, y aquí se lo tira. Sí, ya está listo y quedó la mujer allí. Entonces, Una bueno, estoy en gran esa serie. etapa. Una No, no, gran una gran serie. serie. Sobre todo porque, bueno, también el mundo de la política, un mundo que me gusta, ahí tú comienzas a ver algunas cosas que no necesariamente quiere decir que sea así, pero está basado en muchas cosas ¿Tú reales no, de... tú no viste el personaje que hice yo que se llamaba Bota Papo, que era el Partido Popular, que era la parodia Sí. de House of Cards en Sí, sí, Globovisión? sí, 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 Esa es la, sí, 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 esa es la sí. parodia Esa es la parodia, es verdad. porque como a mí me decían que yo me parecía a Kevin Spacey cuando me quitó la barba, entonces vamos a ser candidato, entonces yo rompía la cuarta pared. Yo decía, esta pila el ambucio, van a votar por Sí, mí, me los voy a pegar sí, todito. Y vaina. sí, sí, Claro, sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces yo comencé a darle el tema de las series. Bueno, me gustan mucho las series españolas. Me gustan mucho las series españolas. Y el cine español, a mí particularmente, me vis a gusta. vis. Ah, esa la vi, esa sí, esa también la Muy vi, vis a bueno. vis. No, muchas, muchas series españolas y películas. Yo no estaba muy dado con las series, porque con esas eran tan largas. ¿Cómo se llaman los de las máscaras que roban? Ah, Es española. sí, 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 que fue un Muy palazo bueno. ahí. Coño, se nos va a olvidar, chicos. Esa Verga. misma. Esa misma, que me Mira, gusta. yo nunca fui de series, más allá de las series básicas que uno vio chamo, Mm. pero yo me vuelvo, o sea, empiezo a ver series con la pandemia, en Sí, pandemia. sí, yo creo que igual, a mí me tocó igual, me tocó En igual. pandemia aprendí a cocinar y aprendí a ver series y puse, Mm. fíjate que yo vi primero Better Call Saul que Breaking Bad. Ah, bueno, y Breaking Bad, a mí me gustó mucho. Oh, Hace rechísima. otro clásico. Pero yo vi primero la otra, Better Call Ok. Saul, y de ahí pasé a Breaking Bad. Y la Sí, vaina debió no. haber sido al revés. Sí, Muy es buena. correcto, es correcto. Mira, Muy César, tú sabes que bueno, estamos hablando de radio, eh, ligado con el tema de la televisión. Hoy día, más allá de que digas que, bueno, pero en las redes sociales tienes un impacto importante en las redes sociales. Estás viviendo una etapa ahorita en la narración deportiva, entraste a un canal que es un canal para quienes tenemos viendo tiempo, muchos años viendo la televisión en nuestro país, que bueno, que más allá de que algunos digan que con el tema de las redes sociales las cosas han bajado, y eso se puede entender, pero entraste a un canal que es una referencia en el mundo de la televisión y sobre todo en las transmisiones deportivas como es Venevisión. bien. Estás trabajando con unos caballos también que son referentes de hace muchos años en el mundo de la narración deportiva. ¿Cómo llegas, César, a Venevisión? ¿Y qué se siente estar allí? Bueno, me llaman
para formar parte de un proyecto de, la palabra que usaron ellos fue para reforzar y refrescar. ¿Qué significa reforzar y refrescar? Rodear a un grupo de caballos y generar nuevos matices dentro de lo que Mm, ya hay, sin descuidar lo que hay, fortalecer lo que hay y agregar. Esos caballos a los que tú te refieres son Albi Cedeño y Giner García. nada más y nada menos. Tengo la suerte de que con ambos ya había desarrollado una sólida amistad porque con ambos trabajé. No es que llegué ahí por primera vez como está, no, ya había una buena relación. De hecho, ellos fueron muy amables de la manera como me recibieron, porque a ellos les parecía una buena idea que yo me incorporara, entonces la cosa fue lo mejor posible. Hay un equipo de producción importante actualmente en Venevisión que creyó mucho en mí, como el señor Julio Mm, Iglesias, como Luis Peña, encargado del departamento de producción. Todos ellos tienen que ver en que se me haya escogido para formar parte de este staff, que incluye también a Alfonso Saer Jr., el hijo de Alfonso Saer. Ahí está Coquito Santoro también, pero bueno, digamos que fue un proceso sencillo, la presión normal de un compromiso de este tipo, pero bien manejado a nivel emocional por la experiencia que uno tiene, todo aquello, claro, claro. pero me la pusieron muy fácil. Primero en el canal el trato es maravilloso, muy profesional, pero a la vez muy cercano. Mm, Y como te repito, o sea, con Giner ya yo había trabajado muchas veces, tenemos una gran amistad y con Alvis también. Acuérdate que Alvis venía de estar 2 años consecutivos con el circuito Tigres de Aragua conmigo. es correcto. Pero ya antes de eso éramos muy buenos panas. Ellos son grandes profesionales. Es muy fácil empatizar y desarrollar una buena relación con gente como ellos porque son muy serios en su profesión. Tú lo único que tienes que intentar es ser como ellos y te abren la puerta. Mm. Ser serio, aprender, querer hacer las cosas bien, ya. Ojo, Ese es el ticket para acceder. y hoy ¿Ah? día estoy hablando con un César Arriba. Oye, la experiencia que yo creo que más una oportunidad, lo hemos conversado y sin caer en fanatismo ni nada por el estilo, pero siempre te decía, bueno, compadre, yo creo que te estás montado en estas cosas, o sea, uno siempre, y Ah, bueno, lo has trabajado, César, lo has trabajado. Tampoco es sí, que fue una cosa de suerte, ¿no? Es que lo has trabajado. sí, yo me siento muy afortunado y no es un cliché, no es un comentario para la tribuna. De verdad que yo he recibido grandes oportunidades a lo largo de la carrera y esta es extraordinaria. Yo estoy sumamente feliz, pero estoy comprometido, como no tienes una idea, en que las cosas salgan muy bien, porque es una pantalla a la que yo respeto y es una pantalla con la que yo crecí porque ahí estaban la mayoría de mis ídolos, de Amado Mm, León, López sí, Silvero, Carlos Tobar Bracho, Carlos Alberto Hidalgo, el mismo Héctor Cordido, quien ya no sí. está, mala mía que no, yo siempre he querido trabajar al lado de Héctor Cordido, es uno de mis favoritos, pero todas esas figuras de Venezuela, entonces imagínate tú, ahora yo estoy ahí, eso es una cosa Sí, que hay que respetar, sí, sí. es algo extraordinario, me lo estoy disfrutando, pero estoy súper enfocado, Qué bueno, qué enfocado bueno. en Y hacerlo yo, lo mejor y posible. la Y gente que agradezco. te quiere, y la gente que te ¿Ah? queremos, estamos muy orgullosos siempre de ti. Bueno, Y tu hermano es mi director. sí, oye, te lo Imagínate tú regalo, ¿viste? Te lo calarme yo esa vaina. Después que yo pensé que, bueno, ya más nunca, ya me lo calé Más nunca, 20 años, ahora lo tengo otra ahora. vez. Ay, Dios mío, Ay, y más viejo, más viejo. más viejo. Pero muy poca gente se preocupa por mí como él. Sí, ¿Sabes? sí, Es como ese papá ladilla, sí, pero sí, es sí. tu papá. Sí, sí, sí. Lo tienes que querer. Así es, estás No te obligado a queda de otra. quererlo. Así es, Ramón. César, voy a saltar otra vez el tema de la música. Tú sabes que para mí, la época en satélite, si yo tenía una época buena en la radio, para mí, bueno, porque esa fue la radio de mis sueños y la radio en la que quise trabajar y tuve la oportunidad de estar allí. Pero musicalmente los 90 creo que marcaron algo importante, por supuesto en mi vida, en la vida de muchos, pero yo sentí, yo no sé si es por un tema que nos pasa a todos en cada etapa de nuestra vida, que los 90 fue una época importantísima. Bandas como Nirvana, bandas como, te puedo decir, no sé, la que escuchaban en aquel momento, Counting Crows. Había una banda que me gustaba mucho, que yo creo que, no, yo creo que son una o dos canciones de Toad the Wet Sprocket. ¿Te acuerdas de esa banda? Sí, sí. All I want, feeling safe. Entonces, Sí. o sea, una banda, yo le decía, "Ve, ¿qué banda es esa?"
Por supuesto, The Cure. Para ti los Jim, 90 musicalmente, ¿qué, Jim qué te... Blossom, ¿te acuerdas de Jim Jim Blossom, Blossom? sí. Soul Asylum, Blind Melon, Collective Soul. Collective Soul. Esas son bandas que marcaron, yo creo que una década interesante. Para ti, yo sé que tú me vas a hablar de algo y no lo hemos tocado todavía, pero quiero dejarlo ya para el final. Me vas a hablar de Kiss, lo que significa para ti Kiss en tu vida. Pero Bueno, primero, como José Lo. como José, ¿no? A ver, César, para ti los 90, esa etapa de los 90 a nivel musical, ¿te dijo Es, algo? es- es importante y muy valioso. Además que es una década que uno la vivió, porque acuérdate que para ti, para mí es la primera década en la que nosotros estamos oyendo música, pero la estamos trabajando. Somos Así es, profesionales, es así distinto. es distinto. Tenemos un acceso que no teníamos en los 80, tenemos la inmediatez, tenemos la cosa, entonces es diferente. Pero con el pasar de los años, lo disfrutamos en su momento. A mí me tocó Mm, leer del Notitarde en vivo, informar a la gente que se había muerto Kurt Cobain, sí. entre Sí. otras No, y cosas. recuerdo, ¿tú sabes qué etapa también recuerdo tuya? Bueno, la parabólica de satélite, sentado ahí, Que eh, transmitíamos los premios en TV, que transmitíamos los premios en TV, ¿te los acuerdas? MTV, sí, claro. Bueno, entonces, cuando tú revisas la década, ves la variedad, la calidad, y además que es una década que revive los años 70 y los años 60 de una manera muy especial, a través de una nueva manera de servir la música y los mensajes. Pues cuando tú revisas a Nirvana, a Pearl Jam, a Stone Temple Mm, Pilots, a Soundgarden, ellos realmente lo que te están trayendo son elementos del punk, del heavy metal, del hard mm, rock de los años 60 y los años 70, con un nuevo empaque, con una nueva necesidad de comunicar. Es mm, un rock más orgánico, más rudimentario el del grunge, porque después están las bandas de Arizona, las bandas como Toad Way Rocket, mm. Jim Blossom, que es otro tipo de rock, pero después vienen las bandas de rap metal, el new metal y todo esto que también es de los 90, que es Cypress Korn, Hills, Limp Bizkit, ¿no? Cypress Hill, Sí. o sea, había de todo. Y además revive el punk con Green Day, The Offspring, Social Distortion, Blink One, bueno, Blink 182 es quizá más Mm, 2000 para acá, pero viene de esa ola. Entonces es una década muy completa a nivel de rock y a nivel de pop mm. también. Lo que pasa es que Sí, hablamos desde el rock, pero en el pop sucedieron millones de cosas extraordinarias y es una década en la que conviven distintos estilos de producción musical y correcto. hacer las cosas. Entonces es una década muy completa. Y fíjate que es tan completa que termina siendo una década en la que algunos grandes dinosaurios del rock reviven. Ujú, Porque lo que la gente no habla, que yo lo viví en el colegio, es que en la segunda mitad de los años 80 en el colegio, ser fanático de los Rolling Stones y de AC/DC como era yo, era pavoso. ujú, Los Rolling Stones, en la segunda mitad de los años 80 y AC/DC, no era cool oírlo porque era música de mm. viejo. Así es. Esas bandas se reivindican en los años 90. Imagínate tú, que no tenían nada que ver con lo que está pasando, pero es que se volvió tan artístico que hubo incluso espacio para que bandas viejas volvieran. ¿Te acuerdas cuando los Rolling Stones sacaron Love is Strong y tal? Los Rolling Stones nadie le paraban, eso es Así mentira. es. Lo que Así pasa es. es que pasaron 30 años y nadie se acuerda de eso. AC/DC, ay, qué pavoso, tú vas a seguir con ese Back in Black y tal. Ujú, Ah, mira ahora. Y lo mismo sí. pasaba con lo que tú mencionas, con los Kiss, con Mm, muchos grupos que pudieron regresar, pero es que el mundo estaba tan lleno de buena música que hasta ellos tuvieron su oportunidad. Hubo otros que no eran, no correspondían a la década, pero que le fue muy bien, que fue Bon Jovi y Aerosmith, ujú. que a pesar del grunge, a pesar de los cambios, ellos se mantuvieron y siguieron vendiendo, aunque venían de los 80, los 70. Sí, sí, ¿Sabes? que era más en la época esa Es glam una de... década, yo no comparo las décadas, porque cada Sí, quien tiene lo suyo, pero para mí lo otra mejor de cosa. lo mejor, Sí. claro, lo mejor sin duda. Y César, hablando de, ajá, ¿qué ya nos queda para cerrar y para quedamos cerrar? pendientes, sí, quedamos pendientes ahí con Kiss, lo que para ti significa Kiss. Y sobre todo, coño, a lo mejor esto te va a sonar clásico, pero siempre, para mí es importante, cuando hay referentes así como tú,
coño, dejarle un mensaje a una generación, chamo, que a veces me preocupa un poco, ¿no? Y te lo digo como papá, te lo digo como docente, que bueno, no es que uno se quedó atrás ni nada, porque yo por lo menos ando hoy en una nota desde hace como 2 años con el tema de la inteligencia artificial, la trabajo, la vivo todos los días, me ha facilitado muchas cosas en la vida hoy día y hasta conferencias y talleres he dictado con respecto a eso, pero sigo siendo un tipo analógico metido en el mundo digital. Hoy día el mundo digital es una cosa interesante y todos nos hemos ido adaptando poco a poco a ello, pero bueno, primero y al final yo quisiera. Una Oye, hay reflexión. chamos que nos puedan y personas que nos puedan estar viendo en este momento y que algo que tú le puedas decir a ellos. Bueno, el tema porque mi formación musical viene de ahí, estamos hablando 1978 al 81 Mm, es el primer impacto que tiene en mí la música. Entonces, yo tengo cuatro Marías, las cuatro Marías, que son dos bandas clásicas para el momento y las dos bandas que estaban de moda en el momento. Las ujú, clásicas eran los Beatles y los Rolling, que las conocí por mi papá, y las bandas que estaban de moda, la banda que estaban oyendo los niños en el 79 eran Kiss y Queen. ujú. Lo Cualquier vaina. interesante, lo interesante de Kiss y Queen es que primero los escuché y después los vi. O Mm, sea, cuando a mí me gusta una canción de estos grupos, porque hablemos de Queen también, que también se disfrazaban. claro, Lo es que pasa es que no se correcto. pintaban la cara, pero tenían unos Sí, trajes estrafalarios también en esa sí, época. sí. Lo interesante es que me gustaban mucho sus canciones, pero yo no los había visto. Cuando los veo, Ah, se destapa la parte infantil. O claro. sea, porque imagínate tú, un grupo de rock, de canciones sabrosas, Mm. buen rock and roll. Y de paso los tipos son superhéroes, tienen efecto de pescollo. Eso es Años perfecto. soñados, sí. Eso es soñado. Entonces Y ven, con el misterio de verle algún día el rostro a Paul Stanley y no se todo. sabía cómo eran los tipos. Sí, sí, Y sí. además, Queen, que es de las cuatro Marías. O sea, ahí hay un Mm, empate en el primer lugar entre todos. Pero Queen le gustaba a todo el mundo. Kiss no. Kiss era una banda de militancia. mm, El que oye Kiss, oye que mm. yo soy raro, ya estoy escuchando esos payasos ridículos, joda, pero escucha el disco para que tú veas. Bueno, la vaina no suena tan chimba, oye la vaina. Entonces, era una cosa La vaina más, era como una secta, ¿no? era más como una secta. Y eso para un chamo Sí, era muy sí. atractivo, Sí, claro, porque era claro. algo más que música. Sí. Aunque repito, yo primero escuché la música. Entonces, eso era genial, pertenecer a algo que no era para todo el mundo. Entonces lo mezclaba con los Beatles y tal y tal y tal, pero siempre me resultó muy interesante el misticismo que había. Después la banda cambió, cometieron Mm. un poco de errores terribles, pero después volvieron y bueno, cumplieron 50 años y se retiraron como una leyenda, ¿no? No, Así gran es, banda de rock and roll. así es, Ni la mejor ni la peor, pero una gran banda de rock and roll. Pero eso sí, lo que sí te puedo garantizar es que los fanáticos de esa banda son fanáticos. así Tú es. conociste a varios, Alexander Sí, Lago, Alexander. Sí, fanático, o sea, fanático. Boca. Ujú, ¿Quién es Boca? Vamos y ujú. dale, dale. Magallanes, Caracas, Sí, sí, sí. ese fanatismo. Fanático, fanático, fanático. Pues nosotros éramos unos chamos fanáticos, pero a Kiss, a Queen, a los Beatles, los Rolling, les agradezco que gracias a ellos pude despegar y conocer la maravilla. O sea, esas bandas, las cuatro, me abrieron, fue las ganas de conocer el mundo, el arte, el cine, la música, la literatura. A ellos yo les debo todo eso, porque fue a través de la música que yo me interesé por todo lo demás. El mensaje, no importa, mira, no importa, o sea, vamos a meternos con la tecnología, me encanta la tecnología, esto que estamos haciendo es tecnología, Correcto. estas son las nuevas posibilidades de comunicación, está muy bien, pero Mm, usemos la tecnología para recordar que la vida hay que vivirla y sí, tocarla, la vida hay que tocarla, hay que sentirla, hay que salir, hay que aprender, hoy en día que tenemos las herramientas a la mano para aprender de todo, aprendan ustedes jóvenes cómo eran las cosas antes, averigüen lo apasionante que era. Saber que tu artista favorito dentro de 15 días va a sacar un disco que tú no has escuchado y que en mm, 15 días vas a poder ir a una discotienda porque tu papá te va a dar la plata. Comprar el disco y llevártelo sellado en transporte público en tu carro hasta tu casa con esa expectativa de llegar a la casa, ponerlo a ver de qué se trata el disco de tu artista favorito, pero que tú no conoces la canción. ujú. Vivir ese proceso, vivir ese proceso es como se vivía la vida antes de la tecnología. Pablo y yo tenemos el privilegio de que hemos vivido los dos mundos, el mundo
antes de Internet y el mundo después de Internet. Ujú. Y los dos tienen sus cosas, pero el anterior tiene eso. La magia de vivir jamás podrá ser suplantada por la tecnología. Es No se correcto. aíslen del mundo, utilicen los recursos tecnológicos para bien, para aprender, para crecer, porque igual tenemos deberes como ciudadanos, deberes familiares, y tenemos también el derecho y el deber de crecer y aprender. Y la tecnología es una herramienta para eso. Si la usan para procrastinar nada más, para tirarse en una cama, a ponerse diabéticos a los 18 años, perdieron la vida. Yo no le estoy diciendo que hagan lo que hacíamos nosotros, que tumben mango, que toquen timbre y No, no, salgan no. corriendo, que se No, no, raspen no. rodillas en un terreno. No hagan eso. Métanse en un gimnasio, pero por lo menos métanse en un gimnasio. Así es. Pero no puede pasar todo el día, coño, las carajitas de TikTok están buenísimas, yo las veo, pero hay que verlas 10 minutos, no las pueden ver 8 horas, porque hay mucho que aprender. Pero la magia de la vida, hablen con sus padres y pregúntenle por esas experiencias. Cuando hicimos la cola, Pablo, la cola que pasaba a la Redoma de Guaparo para ver el estreno de la película E.T., Ujú, habiendo visto un ujú. pequeño tráiler en televisión, esa magia, esa expectativa por disfrutar de una obra de arte, eso tiene mucho que ver con vivir la vida. Y eso es algo que la gente tiene que insistir en hacerlo. Y los padres están en el deber de ponerle a sus hijos las herramientas en la mano, pero decirles cómo es la vaina de verdad, porque la vida sigue siendo la vida. Así es. Y eso es Hermano, todo. gracias, vale. Gracias. Un gustazo. Gracias por siempre apoyarme. Gracias por ser el primero en iniciar en este nuevo proyecto de Pablo 360. Fuerte abrazo. Bueno, me brinda mi botella de whisky que me prometiste. Sí, va. Bueno, eso nos vamos a tomar en la casa. Gustazo, un gustazo, de verdad. Me disfruté esta entrevista con mi hermano César Arriba y bueno, espero que ustedes también hayan disfrutado. Les pido que por favor allí, bueno, comiencen a apoyarnos, que estamos arrancando con el canal y que, bueno, sigan allí, se suscriban, compartan esta información, activen la campana de notificaciones. Tenemos muchas entrevistas, tenemos contenido también, algunos trabajos especiales que vamos a estar realizando para ustedes aquí en este Pablo 360. Nos vemos.